Muy buenos días para todos los que hacemos parte del pueblo, nuestro Padre Celestial. Hoy es un nuevo día para darle gracias al Creador. Hoy estamos a 3 de abril del año 2021. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día, por la protección que tú nos has dado contra esa peste que está azotando el mundo, donde han muerto tantas personas, y por otro tipo de enfermedades. Padre Santo y poderoso, tú eres el dueño de toda la creación y tú tienes el control de todas las cosas que suceden sobre este mundo. Bendito Padre, séllanos con la sangre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Continuamos con el libro de Jueces, capítulos 19, 20 y 21, finalizando el libro de Jueces en este día del Antiguo Testamento. Y continuamos con el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 31 al 50. Padre Santo, esta es la palabra que tú le has dejado a tu pueblo, la palabra sagrada, el manual de instrucciones que le has dejado a tu pueblo, a cada uno de nosotros. La palabra que está llena de mucha sabiduría, la palabra viva y eficaz. Envía tu Espíritu Santo para que esta palabra sea revelada en nuestros corazones, se grabe en nuestros corazones, la pongamos por obra. Amén, amén y amén. Bueno, vemos en el capítulo 19 de Levítico, en la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en la zona remota de la región montañosa de Efraín, tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue desleal y lo dejó. Volviéndose a la casa de su padre, en Belén de Judá, había estado allí 4 meses. Cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara, con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días comiendo y bebiendo y durmiendo allí. Al cabo del tiempo, el levita tomó a su mujer, a su criado y a sus asnos, y salieron de ahí, y llegaron a Gibea de Benjamín. Llegaron ahí y se sentaron en la plaza a esperar que alguno de esa región, de esa ciudad, los invitara a pasar la noche. Nadie los invitó a pasar la noche, solamente un anciano que pasaba por ahí, pasó por la plaza de la ciudad y los vio ahí y los invitó a su casa. Y ellos llegaron a la casa del anciano. Mientras pasaban un momento deleitoso, algunos varones, hijos de Beliar, personas perversas de la ciudad, rodearon la casa, golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al varón que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Aquí vemos que en este pasaje es parecido a lo que le pasó a Lot cuando llegaron los ángeles a Sodoma y querían tener relaciones sexuales con ellos antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que está en Génesis. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este varón es mi huésped y no cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este varón. Las voy a sacar ahora para que la usen y hagan con ella lo que bien les parezca. Pero con este varón no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso. Así que el levita tomó a su concubina y le echó a la calle. Los varones la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Amaneciendo, cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido, allí se quedó hasta que amaneció. Cuando amaneció, el marido se levantó para irse. Al abrir la puerta la encontró ahí. La llamó, pero no le contestó. Y la tomó y la subió sobre su asno y se fueron. Cuando el levita llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por toda la región de Israel. Y vemos aquí en el capítulo 20, cuando todos los israelitas, todos, desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como un solo varón y se unieron ante el Todopoderoso en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo.
del Todopoderoso. Eran 400.000 soldados armados con espada. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas le preguntaron al levita, cuéntanos cómo sucedió esta infamia. El levita, el esposo de la mujer asesinado, respondió, mi concubina y yo llegamos a Gibea de Benjamín para pasar la noche. Durante toda la noche los varones de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa con la intención de matarme. Luego violaron a mi concubina de tal manera que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu de la tierra de Israel, porque estas personas cometieron un acto depravado e infame en Israel. Ahora todos ustedes de Israel opinen y tomen una decisión. Aquí mismo, todo el pueblo se levantó como un solo varón y dijo, ninguno de nosotros volverá a su casa, nadie regresará a su casa. Y esto es lo que haremos ahora en Gibea. Echaremos suerte para ver quiénes subirán contra ella. Y los israelitas se prepararon para la guerra, para combatir a la tribu de Benjamín por la perversidad que habían hecho contra el levita, en este caso contra la esposa. Los de Benjamín movilizaron entre las ciudades 26.000 soldados armados de espada, además de 700 varones escogidos de los que vivían en Gibea. Israel, sin contar a los benjamitas, movilizó a 400.000 soldados armados con espada, todos ellos expertos en la guerra. Los israelitas subieron a Betel y consultaron al Todopoderoso. Le preguntaron, ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a la tribu de Benjamín? El Todopoderoso le respondió, Judá será el primero. Subieron y combatieron a los benjaminitas, pero ellos, los benjaminitas, ganaron esa primera batalla y la segunda la ganaron. Pero la tercera batalla, toda la tribu de Israel, las tribus que se levantaron contra la tribu de Benjamín, los destrozaron a toditos y los aniquilaron prácticamente a todos, destruyendo todo, casi toda la tribu de Benjamín. Y los israelitas habían jurado que ninguno de nosotros dará a su hija en matrimonio a los benjaminitas. Y vemos en el capítulo 21, cuando destruyeron a los benjaminitas, los israelitas le preguntaron, denos a los culpables, a los que cometieron este acto depravado. Pero los de Benjamín le dieron, no señor, no los entregaron y se fueron a la guerra y fueron destruidos casi por completo. Y el pueblo de Betel, y allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente al Todopoderoso, las tribus de Israel, porque habían destruido a la tribu de Benjamín. Oh Yahweh, Elohei de Israel, clamaban, ¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. Los israelitas se afligieron por sus hermanos los benjaminitas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel de entre ellos. Entonces, ¿cuál de las tribus no se presentó? Y miren que aquí vemos cómo, por no querer entregar a los culpables, se fueron a una guerra. Así ¿Sí? es. Por no querer entregar a los culpables. Si ellos hubieran entregado a los culpables de cometer esa depravación, no hubiera habido la guerra entre las mismas tribus. Y vemos que los israelitas destruyeron a una tribu. A los de Benjamín los redujeron a su mínimo. Y no solamente, Hamilton, no solamente no estaban dispuestos a admitir su culpabilidad, sino y no entregar a los que cometieron ese terrible crimen, ni querían cooperar, sino que se fueron, como tú decías, a pelear para no admitir ese pecado tan grande que cometieron. Y yo veo en el capítulo, en el versículo 29 y en el 25 y 24, donde dice cómo sufriría esa mujer, ¿no? Cómo sufrió esa mujer en verdad. Dicen que la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Eso sería muy terrible. Pero hay algo muy importante también, y es que eso no ha desaparecido al día de hoy, porque siguen violando niños, siguen violando mujeres, se siguen cometiendo muchas atrocidades y nosotros como cristianos seguimos guardando silencio. Guardar silencio es parte de también hacernos culpables. Sí. Y no,
y también como cristianos a veces no confesamos el pecado, no llegamos a confesar el pecado ante el Señor. Entonces, y nos buscamos una cantidad de justificaciones y argumentos que no están aquí en la palabra. Pecado es pecado. Sí. Y como cristianos nosotros no podemos estar guardando solamente silencio y el mundo cada día y la sociedad cada día deteriorándose. Amén. Amén. Sí, aquí vemos que los de Benjamín, ¿qué hicieron? Patrocinaron un pecado. No entregaron a los que habían cometido el pecado. ¿Sí? A Israel no le entregaron a los culpables del pecado. Ellos fueron cómplices del pecado porque no entregaron a los pecadores. Y hoy en día es así, como decía mi esposa. Vemos a alguien que comete pecado y nos quedamos en silencio, nos quedamos callados, somos culpables del pecado porque no decimos el pecado ni confesamos al que es pecador. Si no nos quedamos en silencio, viendo que la persona está cometiendo el pecado y no le decimos nada. Es más, se ve, perdón que te interrumpa, es más, se ve en nuestros hijos. Cuando nuestros hijos cometen un pecado, tenemos que sentarlo y decirles que están cometiendo un pecado. Porque pecado es pecado. Y el pecado siempre va a tener una consecuencia, Hamilton. Y el pecado conlleva disciplina. Amén. Amén. Así es. Entonces esta tribu de Benjamín ocultó un pecado y no confesó a los pecadores, cometiéndose ellos pecado. ¿Qué hacen los israelitas? El Padre Celestial está con ellos y reducen a la tribu de Benjamín hasta destruirla casi por completo, por ocultar y complacerse con el pecado de otras personas. Así que hoy en día es igual. Ves a alguien pecando de tu compañero, de tu trabajo o de donde tú vives o donde tú estás. De la congregación, más que todo de la congregación, Hamilton, porque de pronto en el trabajo tú te vas a encontrar con diferentes personas que no son creyentes y eso ahí hasta allá, pues eso es solamente el convencimiento, solo lo da el Espíritu Santo. Amén, Entonces sí así es. tenemos que tener claro cuando es dentro de la congregación o de pronto dentro de la familia, los hijos, aun cuando ya los hijos se hacen grandes, pero que viven y comparten el techo, nosotros como padres, siempre y cuando estén compartiendo el techo, nosotros tenemos que ser muy vertical en ese tipo de cosas. El pecado es pecado y el pecado conlleva a una disciplina. Mira que por el pueblo de Benjamín, la tribu de Benjamín, por no admitir y no confesar y no colaborar al pueblo de Israel, porque ellos bien pudieron hacer entregar los culpables. Mira que, ¿a qué los llevó a eso? A desaparecer. Desapareció la tribu de Benjamín y perdieron esa pelea. Sabiendo de que el horror que habían cometido con esta pobre mujer, que yo no me imagino esa mujer toda la noche la pusieron a sufrir. Y yo también digo, el levita, me llama mucho la atención que el levita coge y la descuartiza y reparte, eso tiene un significado. Y le manda una porción, un pedazo a cada tribu. Y mira que el pueblo inmediatamente se reunió a escuchar el hombre. Entonces nosotros también estamos viendo mucho pecado en nuestra sociedad, se está levantando cada día más el pecado y nosotros como cristianos guardamos silencio. Así Y es. no estamos participando en la sociedad de aquellas cosas que se están aprobando y que no están de acuerdo a la palabra. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que estar nuestra mirada primero puesta en Cristo, pero debemos estar aplicando la palabra. Amén. Amén. Bueno, ahora nos vamos a Lucas 7, versículo 31 al 50. Por lo tanto, dijo el Señor, ¿cómo puedo describir a las personas de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza de mercado y se gritan unos a otros. Tocamos alabanzas alegres y no quisieron danzar. Tocamos alabanzas tristes y no quisieron llorar. Esto lo estaba diciendo el Mesías con relación a la palabra que había dicho anteriormente en el versículo 30, donde los fariseos habían anulado
el bautismo que vino haciendo Juan para perdonar a los pecados de arrepentimiento, por arrepentimiento. Porque Juan ha venido y no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. El Hijo del Hombre ha venido comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen, ajá, un comelón y un ebrio, amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Bueno, la prueba de la sabiduría está en todos los tipos de personas que produce. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer con él, y fue a la casa del fariseo y tomó su lugar en la mesa. Una mujer que vivía en ese pueblo, una pecadora, se enteró que él estaba comiendo en la casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro con un perfume muy caro. Se paró detrás de Jesús a sus pies y lloró hasta que las lágrimas comenzaron a mojar sus pies. Entonces ella secó sus pies con sus propios cabellos, besó sus pies y derramó el perfume sobre ellos. Cuando el fariseo, el cual le había invitado, vio lo que estaba sucediendo, se dijo a sí mismo, si este varón fuera realmente un profeta, sabría quién le está tocando y qué clase de mujer es ella, una pecadora. Jesús respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él le dijo, dilo, rabí. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno debía 10 veces más que el otro. Cuando no pudieron pagarle, él perdonó a ambos sus deudas. Ahora, ¿cuál de ellos le amará más? Simón respondió, supongo al que le fue perdonada la deuda mayor. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Entonces volviéndose a la mujer le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo vine a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que llegué, esta mujer no ha dejado de besar mis pies. No pusiste aceite en mi cabeza, pero esta mujer ha derramado perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque ella amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Entonces le dijo a ella, tus pecados han sido perdonados. A esto, los que estaban comiendo con él comenzaron a decirse entre ellos, ¿quién es este que presume de perdonar pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tremenda palabra la que nuestro amado Jesús, nuestro Mesías, da en casa de este fariseo llamado Simón. La mujer, una mujer arrepentida, llena de pecado, arrepentida de corazón, se postra a los pies del Mesías, empieza a llorar amargamente, a llorar, a llorar, a llorar, y vemos que ella, en su arrepentimiento, derrama su perfume sobre los pies de él y los besa y todo eso. Y vemos cómo él, en su infinita misericordia, por el arrepentimiento de ella, perdona sus pecados. Hay algo también, Hamilton, que fíjate que aquí viene un tema y es de juzgar. El fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabía quién es lo que le está tocando. O sea, hablaba de la mujer pecadora. O sea, estaba juzgando a Jesús. Y aparte de eso, estaba juzgando a la mujer pecadora. Pero esta mujer estaba arrepentida de corazón. Y aquí vemos la misericordia del Señor. Cuando nosotros llegamos con un arrepentimiento genuino, Así es. genuino, el Señor nos va a acoger y vamos Así a ser libres de ese pecado. Así es. Pero si nosotros ese pecado lo seguimos cometiendo, quiere decir que no hemos sido libres de ese pecado. Seguimos atados al pecado. Porque cuando llegamos realmente a los pies de Cristo y dejamos ese pecado no debe repetirse en nuestra vida. Amén. Amén. Eso es súper claro. Amén. Y es ahí cuando el Señor nos mira y nos ve que realmente hay un arrepentimiento genuino y uno ve la misericordia del Señor. Y mira que Jesús estaba reunido con unos fariseos y llegó esta mujer y esta mujer los fariseos la señalaban porque era una pecadora. Sin embargo, Jesús veía su corazón y su mente y sabía que esta mujer estaba en un arrepentimiento genuino. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Miren, juzgar.
A veces hemos sido juzgados o a veces nosotros juzgamos por simple apariencia. Nosotros como cristianos no podemos estar juzgando, porque solo el que escudriña la mente y el corazón es el Señor. Nosotros Amén. tenemos es que cumplir la palabra, Amén. pero quien juzga Amén. no somos nosotros, no nos corresponde a nosotros. Imagínense si Jesús en su infinita misericordia, porque ve que esta mujer se arrepiente y la coge, ¿qué somos nosotros unos simples mortales para estar juzgando? Entonces Amén. tenemos que tener en cuenta eso también. No juzgar a nuestros hermanos de la congregación. Amén. 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 Padre Santo y poderoso, que esta palabra haya caído en buena tierra en esta mañana, en estos días, Padre Santo. Te alabamos y te glorificamos. Tú eres Señor, grande y te damos poderoso, gracias. Padre Santo. Oramos por cada persona que está Séllanos con la enferma, sangre de tu Señor. Hijo Dios amado. mío, bendito Séllanos Dios. con la sangre de tu Hijo Gracias, amado. amado Rey. Gracias, Envía tu Señor Padre. Espíritu Santo para Sí, afrontar Señor. todas las situaciones que se nos Sí, Padre presenten. Celestial. Te Sí. pedimos sabiduría e Sabiduría e inteligencia. inteligencia. Padre, tú Envíale tu nos has Espíritu escogido Santo. como parte de tu pueblo, Amén. ovejas Amén. de tu prado, Gracias, trigo de tu Señor. campo. Amén. Sé que Amén. estamos en medio de muchas cizañas, mezclados con la cizaña, pero tú nos has escogido. Y Amén. que esta palabra caiga en buena tierra Amén. y que tengan un día en paz en el Amén. nombre poderoso de nuestro amado Jesús de Nazaret. Amén, amén Amén. y amén. Amén. Feliz día.